possibile proiettarlo lì, no? Va bene, posso cominciare il mio intervento? Grazie mille a tutti, buonasera. Prima di tutto ringraziare la possibilità di essere oggi, giovedì santo, con voi. Teoricamente è un giorno di vacanza qui in Spagna, ma è un grande piacere per me fare questo piccolo intervento in questa giornata, senza dubbio importante per l'organizzazione di Stewardship Italy. Ringraziare anche Annalisa Cassino per la sua energia in tutta questa attuazione sulle stewardship. Ringraziare anche a tutti voi per essere qui, per aiutarmi con il mio italiano che non è abbastanza buono. Ma come rispetto tantissimo alla lingua italiana, che mi fa un grande piacere, abbiamo parlato di troccare un po' la lingua. Non sappiamo se meglio la lingua inglese o la lingua spagnola. Alla fine abbiamo pensato che era meglio di fare questo piccolo intervento in lingua spagnola, più facile per voi, per seguire le mie parole, e pertanto cambierò la lingua spagnola per fare questa piccola intervenzione. Grazie a tutti per la sua comprensione. Comincio pertanto a fare questo intervento in lingua spagnola. Va bene? Si ascolta bene, no? Si sente bene. Grazie. Esta intervención, esta breve alocución será referida a un tema que pienso es importante, puede ser importante para el futuro de Stewardship Italy, para el futuro de todo este movimiento basado en el concepto del stewardship, que tiene que ver con la gestión de los recursos naturales ligados a la agricultura, ligados a la tierra. Este es un tema que me ocupó durante algunos años, mi tarea, mi trabajo investigador, sobre todo en su aplicación a un tipo de empresa importante en el campo de la agricultura, con un peso fuerte en la economía agraria de varios países, naturalmente de España. También sé que en el caso de Italia y en el caso del Reino Unido, en el caso del país de Gales, que fue el otro objeto de mi investigación en este terreno del stewardship. Partía de la premisa de que los encuadramientos teóricos, los marcos teóricos existentes para abordar este tema no parecían inicialmente casar muy bien con un tipo de empresa como era la empresa cooperativa, o con un tipo de empresa como la empresa familiar, donde los comportamientos, la identificación de los integrantes de esas empresas, de los socios de esas empresas, de quienes trabajan en esas empresas, con los valores y con los principios de una empresa cooperativa o de una empresa familiar, son bien diferentes a los de una empresa capitalista convencional. Esa premisa me hizo profundizar
en el campo concretamente que hoy nos trae aquí, de la empresa cooperativa, donde ese tipo de empresa tiene una expresión más importante, en general en el campo de la agricultura. Y es ahí donde me gustaría contarles brevemente, expresarles en unos pocos minutos cuáles fueron las conclusiones fundamentales, al menos algunas de ellas, a las que pude llegar, y también la aproximación teórica, naturalmente basada en los planteamientos del stewardship, y cómo fue abordada esta investigación, porque me parece que identifica factores relevantes que es preciso tener en cuenta a la hora de abordar los comportamientos empresariales. Al final estamos hablando de empresas, son las empresas las que llevan a cabo una gestión responsable o no de los recursos que están a su disposición, desde un planteamiento ético, que es el que nosotros estamos defendiendo aquí a través de este movimiento del stewardship, y son esas empresas a través de sus gestores, a través de sus directivos, quienes toman las decisiones, y hemos de entender mejor cómo y por qué esas decisiones se adoptan y van en la línea o no de ese comportamiento de planificación y gestión responsable de los recursos. Y cómo no, el recurso de la tierra es importantísimo en nuestras vidas, es importantísimo para cualquier territorio, para cualquier país. Bien, esa fue la motivación original que me llevó a este tipo de estudio, y que en este momento me plantea, mirando cara al futuro, si no será una buena línea de actuación cara al futuro, establecer algún tipo de conexión con el Agricultural Stewardship Association, con esta organización que se ajusta precisamente a los mismos planteamientos que nosotros compartimos en su aplicación a la agricultura, y que tiene su base en los Estados Unidos. Bien, Analisa tiene a su disposición una presentación, un PowerPoint con algunos slides que, si así lo entiende por conveniente, puede quedar a vuestra disposición para visualizar esto lo que ahora en este momento trataré de transmitirles en pocas palabras, pero sin entrar en los fundamentos teóricos, porque somos académicos y tenemos que trabajar con una base teórica, sin entrar en las profundidades de todo ello, de lo que se conoce en la literatura científica como la Stewardship Theory, sin entrar en ello, sí decir que esos estudios a los que me refería trataron de analizar qué tipo de relación llegó a establecerse en esas cooperativas agrarias entre los socios de las mismas, que son en definitiva los propios agricultores, socios de esas cooperativas, y que establecen las directrices fundamentales que han de regir el comportamiento de esa organización, y por tanto han de marcar esa pauta de comportamiento responsable en la planificación y el control de los recursos que utiliza la cooperativa, de la tierra y de cualquier otro, en fin, que es utilizado en el funcionamiento de la misma, y quienes dirigen como profesionales de la gestión ese tipo de empresas. Saben ustedes bien que hoy en día, en un mundo donde este tipo de empresas
debe de competir en un mercado abierto. Las empresas cooperativas en el sector primario, en el sector agrario, también han alcanzado un grado de profesionalización en la gestión importante y se produce esa dualidad entre socios por un lado, responsables de marcar las grandes líneas de actuación de la empresa, y quienes gestionan el día a día de las mismas, que son esos gestores profesionales que han sido contratados a tal fin. Por tanto, ahí se establece una relación entre ambas partes que es preciso estudiar desde el comportamiento que llevan a cabo esos gestores y desde la percepción que los propios socios agricultores tienen acerca del directivo que han contratado, de ese gestor profesional al cual han encomendado la tarea de gestionar, de llevar el día a día de la gestión de la empresa. Y ahí nos encontramos con que esa relación depende de dos factores esenciales. Hay unos factores de carácter psicológico, de naturaleza personal del individuo, y otros de carácter situacional o factores de carácter sociológico. Hablamos, cuando hago referencia a las características personales de quienes gestionan la cooperativa, hablamos de sus motivaciones, de sus necesidades, y ahí hay todo un cuerpo teórico importante que nos permite identificar las necesidades, sean de orden inferior o de orden superior, las necesidades intrínsecas o extrínsecas de los individuos. Es muy importante también observar el grado de identificación de estas personas con la propia empresa, con la cooperativa en este caso, en qué grado están identificados con el proyecto empresarial y su nivel de compromiso con los valores de la cooperativa. Me permito recordar que la empresa cooperativa se rige a nivel internacional por 7 principios establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional, del cual solo refiero uno de ellos, el número 7, el último, que no por ello es menos importante, bien al contrario, que habla del compromiso con la comunidad. Y eso entronca, enlaza directamente con los planteamientos del stewardship, con los planteamientos del compromiso con una gestión responsable de los recursos que posee esa comunidad donde se asienta la cooperativa, del territorio donde opera esta empresa de base cooperativa. Y finalmente, en relación a esas características personales o aspectos de tipo psicológico que es preciso observar en quienes gestionan estas empresas, referir qué tipo de poder tienden a ejercer en el ejercicio de sus funciones. Ahí también tenemos un cuerpo teórico fuerte que nos permite distinguir entre poder personal o poder de tipo formal, que es relevante a efectos de comprender qué es lo que sucede en el seno de esas organizaciones y por qué los comportamientos van en una dirección u otra. Esa sería la síntesis de los aspectos de carácter personal o psicológico. Sus necesidades o motivaciones, el grado de identificación con la cooperativa, el grado de compromiso con los valores de la misma y el tipo de poder que tiende a utilizar ese manager, ese gestor profesional. Y junto a esas características de índole psicológica o personal, tenemos que sumar factores de tipo psicológico o también llamados, factores de tipo sociológico o también llamados situacionales, que tienen que ver con la filosofía
de gestión en estas organizaciones, más orientadas al control o más orientadas al compromiso, al otorgar poder, autonomía de decisión a las personas que están al frente de la misma, y también la cultura de la organización. Cultura de la organización entendida en una doble dimensión de distancia de poder y de prevalencia de los valores individuales sobre los valores colectivos. Eso dibuja el conjunto de factores a tener en cuenta, y hay que observarlo tanto desde la perspectiva de esos directivos que llevan a cabo la gestión de la empresa, como de los propios socios, propietarios de la cooperativa, de la empresa, que naturalmente tienen una percepción acerca de todas estas características, sean personales o sean situacionales, que les acabo de referir. Al final de todo ello, como conclusiones fundamentales, llegamos a la conclusión, y subrayo solamente algunas de ellas, tanto en el caso, a modo de síntesis, de lo que identificamos en España, como de lo que fuimos capaces de identificar también en el Reino Unido, en España en el caso de cooperativas de Huelva, aquí en la región sur de España, en el Reino Unido en el caso del país de Gales, que las necesidades juegan un papel muy importante, el tipo de motivación de los individuos es realmente relevante a la hora de entender su comportamiento, de manera tal que aquellos individuos que muestran unas necesidades llamadas de grado superior, más de tipo intrínseco, orientadas al crecimiento, al logro, a la autorrealización, están más orientados, están más próximos a desarrollar comportamientos del tipo de stewardship, como actuar como steward, que es lo que finalmente estamos buscando. Igualmente, su grado de identificación con la organización y su compromiso con los valores de la empresa, en este caso cooperativa, resultó importante, significativo, a la hora de marcar esa inclinación hacia el desarrollo de un comportamiento tipo steward. Y finalmente, en cuanto al tipo de poder que ejercen como gestores, aquellos que tienden a ejercer un poder de tipo personal, basado en su propia personalidad, en su propia reputación, en su propio prestigio, más que en el carácter formal de la posición que ocupan como gestores, son aquellos, insisto, que tienden a utilizar un poder más de tipo personal, los que tienden a desarrollar comportamientos del tipo steward, en la línea de esa preservación responsable de los recursos que son puestos a su disposición. Y ya para finalizar, en relación a los factores de tipo situacional, el que resultó más relevante es el aspecto cultural, la cultura de esa organización y más concretamente su distancia de poder. Aquellas organizaciones que manifestaron una menor distancia de poder en su comportamiento también manifestaron una manera de hacer las cosas más próximas a ese molde, a ese modelo del stewardship. En fin, no les canso más, ya creo haber consumido el tiempo que tenía disponible. Simplemente dejarles como idea que es preciso estudiar aquellas características, tanto personales como situacionales, psicológicas o sociológicas, de las personas al frente de las organizaciones. En este caso son cooperativas, pero pueden ser cualquier otra, para ver en qué medida eso nos acerca a comportamientos del tipo steward y por tanto hacia una gestión ética y responsable de los recursos. Ese sería el mensaje último y final que quisiera dejarles, con esos subrayados de los aspectos que resultaron más relevantes
en las investigaciones que aquí hemos desarrollado. Muchas gracias a todos por su paciencia, grazie mille a tutti e aspetto che questo piccolo contributo, questo breve intervento sia di alguna utilità per lo sviluppo di questo evento. Grazie mille e a dopo. Grazie. Gas, come avete capito, è un professore universitario, come ha ribadito lui stesso, si occupa di teoria e chiaramente quello che hanno fatto con le varie ricerche che hanno messo a punto sono delle ricerche su quello che è appunto l'applicazione del modello della teoria della stewardship all'interno di queste cooperative agrarie. Ci sono 2 studi che ha fatto, come vedete, tempo fa ormai. La cosa interessante è che mette a confronto la teoria dell'agenzia, che vede il manager come appunto la persona che è nel punto più in alto dell'organizzazione, a confronto con invece la teoria della stewardship, chiamata anche teoria del servitore, e questo perché in particolare nelle società cooperative chiaramente c'è questa trasposizione dell'idea di leader che non è incentrata solo su una persona ma è condivisa con altre persone.